bendiciones a todos mis hermanos, los que están allí conectados en este día. Damos gloria al Señor por una oportunidad más, por un comienzo de semana que Él nos ha dado con su palabra. Quisiera hacer una pequeña introducción leyendo allí la palabra en Deuteronomio 30. El Señor me hablaba de que había unas ciertas condiciones para la restauración, porque Él quiere un pueblo restaurado. El anhelo de su corazón es ver un pueblo restaurado, que sus hijos estén restaurados, porque Él anhela que nosotros también estemos en bendición. Pero para aquello hay ciertas condiciones, y una de las mayores condiciones es la obediencia, porque no se le ha obedecido a Dios. Entonces, al no haber una obediencia, uno quizás quiere ver bendición, quiere ver restauración, pero muchas veces no damos nada. Muchas veces hacemos cosas que no nos cuestan, sino lo hacemos por hacerlas, pero el Señor quiere una verdadera disposición, una verdadera entrega, una verdadera obediencia. Que para que esa restauración vaya en nuestras vidas, se vaya viendo en nuestras casas, en nuestras familias y aún en nosotros mismos, es necesaria una obediencia. Es necesaria la obediencia, es necesario negarnos a lo nuestro. Yo sé que tú puedes haber escuchado muchas veces que es necesario negarse, y tú dirás, pero todos los días repiten lo mismo. Pero es lo que el Señor viene hablando, y Él cuando habla y habla es porque Él quiere de verdad que nosotros escuchemos y lo hagamos, que nosotros agarremos esa palabra, no simplemente el oírla, sino el hacerla, el decirle, Señor, quiero obedecerte, no importa lo que me cueste, porque muchas veces la obediencia, mira, mis hermanos, cuesta mucho obedecer, porque el obedecer va en contra de lo que nosotros muchas veces queremos. El someternos a Dios y obedecerle en todo lo que Él diga, muchas veces es necesario que sea desarraigado en nosotros muchas cosas, porque en nosotros hay mucha rebeldía. Fue heredado en nuestros corazones mucha rebeldía, porque no solamente en generaciones 3, cuarta generación anteriormente, sino aún el ser humano de por sí, como lo vemos en la palabra, es muy rebelde. Siempre ha querido irse en contra de las cosas de Dios. Aún lo vemos en lo natural, como los seres humanos siempre quieren irse en contra aún de la autoridad, de los gobiernos, siempre quiere actuar como a ellos les parece. Por eso es que vemos cómo se han levantado tantos grupos terroristas, en Colombia la guerrilla, todos aquellos grupos que siempre han querido llevar la justicia por sus propias manos y se van contra la autoridad. Y eso es rebeldía, y es algo que vemos en el ser humano, está arraigada en la carne, en lo natural, en la naturaleza caída. Pero leyendo allí Deuteronomio, el capítulo 30, tiene un título. Ahí Mari me está haciendo el favor de compartir los versos en pantalla para que ustedes puedan ir leyendo conmigo. Dice: condiciones para la restauración. Condiciones para la restauración y la bendición. Primero me habla de condiciones. Y me llamaba mucho la atención cuando comenzaba a leer este pasaje. Comienza diciendo el verso 1: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Dice el verso 2: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiero que resaltemos en el versículo 1 cuando habla y te arrepintieres. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Después dice en el versículo 2, comenzando, y te convirtieres. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de la conversión. Y el tercero que podemos ver, y obedecieres.
O sea que primero tiene que haber un arrepentimiento, después tiene que ir acompañado de una conversión y lo que sigue aquello es la obediencia, el obedecer. Es un mandato. El obedecer no es algo que te dan de opción. El Señor no te dice, si tú quieres obedecer, no. Es un mandato. Nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Muchas veces cuesta, porque sí, cuesta muchísimo el obedecer, pero es necesario el obedecer para poder ver una verdadera restauración en nuestras vidas principalmente y después en la vida de las personas que nos rodean, de las personas que nosotros estamos allí intercediendo día a día. Pero primero comienza con nosotros, primero comienza en nosotros. Cuando tú le abres las puertas al Señor y te arrepientes de corazón y te conviertes y le obedeces, estás abriendo la puerta para que entre la restauración en tu vida, para que entre la limpieza, para que entre la purificación, pero es necesario la obediencia. Si tú no obedeces, no vas a poder ver una verdadera restauración en tu casa. Por eso vemos muchas personas que quizás en un momento se arrepienten, se convierten y vemos, no, el hermanito ya es cristiano, pero después vuelve otra vez a caer en pecado. Es porque aquella persona no obedeció. Se pudo haber arrepentido, quizás pudo haberse convertido, pero no hay una verdadera obediencia, una verdadera negación. Cuando Dios te dice, deja muchas cosas, deja esto, deja lo otro, y a ti te va a costar, es duro dejar las cosas, pero cuando a ti te importa más lo de Dios, agradar su corazón, cueste lo que te cueste, tú le vas a obedecer. Y es muy fácil quizás obedecer cuando estás en el primer amor. Es muy fácil dejar cosas. Sí, Señor, te amo. Estás tan enamorado en ese momento. Pero cuando va pasando el tiempo, quizás tú te vas enfriando más y más y ya dejas ese primer amor y ya te va costando el obedecer. Pero mira que es necesario el obedecer siempre, no solamente en algunas cosas. Deuteronomio 30, mi hermanita amada. Es no solamente en unas cosas, sino en todo. Mira, en lo que Dios te mande, porque si Él te manda a que tú dejes algo, hagas algo, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos una mente y una vista tan limitada, pero mira que Dios ve más allá de todo. Entonces me llamaba mucho la atención que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de la conversión. La conversión es apartarse de todo aquello que nos hace mal, del pecado. Y el obedecer es, mira lo que dice ahí, y obedecer a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando habla del todo el corazón, no es una obediencia allí superficial, porque muchas veces nos es fácil obedecer aparentemente. Nos es muy fácil decir, sí, yo le obedezco a Dios y me voy donde Él me diga. Pero mira que el Señor examina el corazón. Simplemente Él no ve quizás el acto que tú hagas, pero si no lo haces de corazón, de nada te sirve. De nada te sirve el dejar las cosas si tú no lo haces de verdad, de corazón. Es muy fácil tú decir y hacer quizás en una forma de actuar algo, pero si tú de corazón no lo haces, entonces no está valiendo de nada. Por eso Él te pide en este pasaje, el verso 2, con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón, con todo tú tienes que obedecerle a Dios. Entonces estaba buscando unos pasajes sobre aquellos, mira, que se arrepienten, pero quiero seguir leyendo el 3. Entonces Jehová, cuando tú cumplas, cuando tú te arrepientas, cuando tú te conviertas, cuando tú obedecieres, muchas veces, mira, es otra cosa, en un error que muchas veces creemos, que solamente es al principio, cuando conocemos los primeros caminos de Dios, que viene el arrepentimiento y la conversión. Y bueno, y él dice, no, eso es al principio, cuando yo no conocía a Dios, cuando era una bebita en el Evangelio.
Pero mira que es constante, que Dios nos está pidiendo constantemente el arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos todo el tiempo. Nosotros pecamos aún bien sea en un pensamiento, aún bien sea en palabras. Quizás tú no estás en una discoteca, quizás tú no te estás bailando, drogándote, no estás haciendo estas cosas que quizás hacíamos en otro tiempo. Pero mira que nosotros constantemente estamos fallándole a Dios. Pero mira lo necesario que es el arrepentirse y el reconocer, porque cuando tú te arrepientes, tú reconoces que estás fallando en algo. Y es lo bueno, mira, es lo hermoso que aún el Espíritu Santo nos hace dar cuenta que nos equivocamos y que fallamos, porque Él nos lleva aún a que nosotros veamos eso. Porque cuántas personas fallan y pecan y ni siquiera pasa nada, porque no sienten ese arrepentimiento en su corazón. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nosotros, una verdadera conversión. ¿Y qué es la conversión? Apartarse del pecado que estábamos haciendo, de lo que estábamos cometiendo. Si tú ves que en tu corazón hay falta de perdón, el Señor te está diciendo arrepiéntete, conviértete, dispón tu corazón para que yo pueda sanar tu corazón, para que tú puedas perdonar y obedéceme. ¿Y cuál es la obediencia? ¿Cuál es el mandato? Perdona, perdona. Entonces mira que es hermoso cuando sentimos como la palabra de Dios de verdad es tan viva. Porque quizás muchos dicen, no, es al principio cuando yo me arrepiento y me convierto. Ya el resto de años yo solamente vivo pues para Dios y soy. No, pero Él te está mandando, conviértete, arrepiéntete, conviértete y obedéceme. Obedéceme. Una persona que no se ha arrepentido, ni se ha convertido, no ha dejado el pecado, le es difícil obedecer. Le es difícil obedecer porque cree que todo está bien. Cree que en su corazón no hay falta de perdón, cree que en su corazón no hay amargura, cree que su corazón está bien y que todo lo que hace está bien, todo lo que habla está bien. Pero por eso es necesario el reconocer, por eso ese arrepentimiento es necesario reconocer. Pero mira que Dios es tan misericordioso que Él aquellos que reconocen y se arrepienten, Él tiene tanta misericordia y los restaura, los sana, los limpia. Entonces quiero que me acompañen a Primera de Reyes capítulo 8, verso 37 y 38, dice la palabra del Señor: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, mira lo que dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, dice el 39, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás. Mira lo que dice, quiero que subrayemos: y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Cuando acá me habla, dice cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hombres. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de corazón, no simplemente de palabras. Aquel que se arrepiente de palabras quizás puede decir: Señor, perdóname por haber peleado con mi esposo y haberlo humillado y haberlo lastimado y sacarle en cara todo lo que me hizo. Pero mira que cuando tú lo haces simplemente de palabras, entonces no hay una verdadera restauración, una sanidad en tu vida de todo aquello que tu esposo quizás te hizo en un pasado. Entonces tú siempre vas a caer en lo mismo de sacarle en cara lo que él te hizo. Pero cuando tú te arrepientes de corazón y te conviertes y le entregas al Señor todo lo que sientes, viene la restauración en tu vida, viene la sanidad en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a volver a caer en lo mismo. Porque tú vas a tener una sanidad de verdad en tu corazón.
Ya no tienes por qué volver a sacarle en cara a tu esposo porque no te va a doler aquello. ¿Por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento. Dispones tu corazón para que Dios lo sane, para que Dios lo restaure, para que toda herida que tú sientes allí, todo eso que fue quebrado anteriormente quizás por un esposo que fue duro de corazón, Dios viene y sana, pero hay un verdadero arrepentimiento de que ya no quieres estar más esclava allí de falta de perdón, del pasado. Entonces es hermoso cuando Dios nos habla y nos habla al corazón, porque Él nos habla al corazón. Entonces volvemos de nuevo a quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Mira lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confía y se aparta, ese es el que se arrepiente y el que se convierte. ¿Qué hace el que se convierte? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque Dios está viendo una verdadera obediencia en ti. Tú sabes algo que no le agrada a Dios. ¿Y qué haces tú? Señor, yo me quiero apartar de eso y lo hago. Lo hago porque tú me ayudas. Tú me ayudas porque me he arrepentido de corazón y me quiero convertir y confesar, Señor. Ese confesar es reconocer el pecado. Y aún allí dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30. Dice algo muy hermoso porque vemos que nosotros al arrepentirnos y al convertirnos y al obedecer, de eso se trata el Evangelio. Esa voz que fue proclamada allí en el desierto, como fue Juan el Bautista, que el Espíritu Santo levantó a ese hombre lleno del Espíritu Santo, que era lo que él predicaba: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se acerca. Entonces es necesario, para que el reino de Dios sea establecido en nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Para que el señorío de Cristo entre a tu corazón y Él gobierne tu casa, gobierne tu vida, es necesario una conversión, un arrepentimiento y una conversión. Entonces dice allí el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar ¿qué? A Israel ¿qué? A nosotros arrepentimiento y perdón de pecados. Fue Jesucristo enviado. Ese es el evangelio de vida que trae el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea que por medio de Cristo nosotros tenemos perdón de pecados. Por eso vemos que Él vino a la tierra y ya no es necesario quizás que los sacerdotes se presenten. Ahora nosotros podemos presentarnos delante del trono de la gracia. Y cuánto más no tenemos nosotros esa presencia de Dios, aún que la podemos sentir en nuestra vida cuando lo buscamos en intimidad, cuando estamos con Él allí conectados en una conexión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto más tú no confesar los pecados delante de su presencia? Es necesario que tú le confieses y que reconozcas que tú fallas, porque tienes al Espíritu Santo y Él te lleva a verdad. Muchas veces a veces se dice cargo de conciencia, pero mira que muchas veces en nosotros los hijos de Dios no es un cargo de conciencia. Es que el Espíritu Santo nos está rearguyendo de aquello que hablamos mal, que decimos mal, que si somos falta de amor, mira, aún el Espíritu Santo viene y te habla el corazón y te dice: oye, estás hablando con mucha dureza, no se habla así, mira, hay que tener más misericordia, porque Él nos lleva a toda verdad. Pero es necesario escuchar esa voz, porque puede ser que Él nos hable, pero si tú no escuchas la voz, entonces allí estamos contristando al Espíritu Santo. Volvemos allá a Deuteronomio,
Y vamos en el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y tú y tus hijos, mira, esto me habla cuando dice tú y tus hijos, es de generaciones completas. Cuando tú obedeces, cuando tú te dispones, mira, tus generaciones van a ser generaciones obedientes a Dios. Tú ves en una familia, cuando una familia es altiva, es orgullosa, tú ves las generaciones siguientes con lo mismo de altivez, de orgullo, esas maldiciones recaen sobre los hijos. Pero tú, ¿qué le quieres sembrar a tus hijos? Altivez, orgullo, rebeldía. Creo que ya tuvimos mucho tiempo para estar allí en aquello que nos llevaba a sembrar para las cosas de la carne. Ahora es tiempo, mira, es tiempo, porque estamos en estos últimos tiempos donde el Señor nos está hablando y nos está reconviniendo de que es necesaria una obediencia para tus generaciones. Esa es la solución, mira, es la solución a todos. Muchos ven la solución en ya no tener más hijos, en ya no tener una heredad, porque los tiempos son malos, porque los tiempos han acercado, ya mejor dicho. Pero mira, lo que Dios te manda es a obedecer. Si tú obedeces, vas a tener hijos que van a obedecer a Dios y Dios los va a guardar. Aún, porque si Él tiene en su plan perfecto darte hijos, aún espirituales, porque mira que el Señor aún muchas veces cuando tú eres una persona madura, aquellos que son pastores y que van un poco más adelante, Dios les da hijos espirituales. Pero aún el padre espiritual tiene que ser obediente a Dios, porque si no, no va a haber una verdadera sujeción, no va a recaer en sus hijos lo que verdaderamente viene de Dios. Porque cuando los padres son necios, vienen hijos necios. Cuando los padres son rebeldes, vienen hijos rebeldes. Pero cuando tú eres una mujer, eres un hombre que te sometes a Dios y le obedeces en todo, estás abriendo la puerta para la obediencia en tus generaciones. Por eso nosotros no tenemos que ser egoístas y pensar que solamente somos nosotros, sino tú tienes que entender que vienen muchas generaciones detrás de nosotros. Tienes hijos, tienes nietos, vas a tener bisnietos, no lo sé hasta que Cristo venga, pero de lo que quede de ti, en tu generación, en tu vida, demanda la obediencia. Seguimos leyendo, dice el 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Mira lo que viene tras la obediencia, tras el escuchar la voz de Dios y hacer todo lo que Él habla en obediencia, todo lo que Él habla de corazón, con todo corazón, con el alma. Mira, viene la restauración. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Esto me habla de que vendrá libertad para nuestra casa. Subrayemos cautivos. Esto es libertad, porque aquellos que están cautivos son personas, son almas que están presas. Y no solamente nosotros hacemos esto para nuestras familias, nuestro entorno, sino para la iglesia, amados míos. Porque somos todos hermanos en Cristo. Entonces a nosotros el Señor, al ver un pueblo humillado, un pueblo rendido delante de su presencia, va a comenzar a haber una liberación, una libertad de aquellos que están cautivos, y tendrá misericordia de ti, dice el 3, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y dice el 4, aún cuando tus desterrados, mira, el Señor me hablaba y me revelaba en este versículo, y te lo voy a decir lo que Él me hablaba, aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Allí, mira, me decía en este versículo, aun cuando tú veas a las personas más hundidas en el pecado, aquellas que tú dices, no, este ya no tiene esperanza, este ya está, mira, aún en los que estuvieran en las partes, aún los que están más lejos de la presencia de Dios, en las drogas, en los yugos, aún en el homosexualismo, mira, en lo que tú ves que allí no hay esperanza, tu ojo humano, de allá, mira la promesa, de allí te recogerá Jehová tu Dios, porque Él tiene hijos y Él sabe cuáles son sus hijos, y de allá te tomará. Y yo le decía, Señor, tanta misericordia y tanta bondad, pero primero hay que obedecer, primero nos demanda obediencia.
Primero demanda obediencia y dice el 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Tú verás más, mira, habrá una doble revelación sobre tu vida cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces, Dios se revela más a tu vida. Mira, vemos a Abraham fue el padre de la fe, fue el amigo de Dios porque él se negó, él obedeció. A Abraham no le tocó fácil dejar su tierra, dejar su parentela, dejar a su sobrino Lot. Vemos allí la historia, tanta obediencia, tanta negación dolorosa la negación. Pero le fue necesario, por eso fue como oraba allí la hermanita Yuri, esperanza, creyó en esperanza contra esperanza. Porque es necesario el obedecer para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, para que tú veas la restauración de Dios en tu vida. Y te hará volver Jehová tu Dios de la tierra que dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mira, no solamente habla de ti, habla de una descendencia, de tus hijos, de tus generaciones. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y el Señor me hablaba en este versículo que era necesario, cuando habla de circuncidar, era necesario sacar de nuestro corazón lo inmundo, lo que contamina, lo que daña las cosas de Dios. Es necesario que Él circuncide, porque dice, y circuncidará Jehová tu corazón. Porque es necesario cuando tú dispones tu corazón y le dices, Señor, aquí estoy Señor, mira, te presento mi corazón, saca todo lo que no te agrade, saca aún las cosas más guardadas que yo ni siquiera sé que tengo allí guardadas, porque sé que así no te voy a servir. Pero es necesario que Dios limpie el corazón, saque todo lo dañado, saque todo lo que está podrido, lo que está allí año tras año, aún tantas cosas que ya tienen odor, ya huelen a feo allí en el corazón, que se han guardado año tras año. Es necesario circuncidar, que el Señor circuncide. ¿Para qué? Mira el propósito, para que lo amemos a Él, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Él, para que podamos tener vivir de verdad todo lo que Él nos habla. Ya no vamos a recibir la palabra, lo que nosotros pensamos de la palabra o lo que nos parece bueno que nos dice el Señor, sino que todo vamos a amar su palabra, vamos a amar su presencia de todo corazón, de toda nuestra alma. Y no solamente nosotros, dice nuestras descendencias. Circuncidará Jehová tu Dios. Cuando tú te decides a obedecer, viene restauración para tu casa, para tu vida. Dice el 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, dice el Señor, y oirás la voz de Jehová. Él va a abrir nuestros oídos espirituales, porque muchos están oyendo voces que no son de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan llevar. Para no obedecerle a Dios, escuchan otras voces que el enemigo levanta para desanimarte, para verte caído allí en depresión, contemplándote a ti mismo. Pero cuando tú obedeces, solamente se afina tu voz a la voz de Dios. Tu oído va a estar alineado a la voz de Dios y se pueden levantar muchas voces a tu alrededor. Pero como tú estás en obediencia, tú solamente vas a escuchar la voz de Dios. Dice, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Porque es necesario el obedecer para poder o escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchemos la voz de Dios podemos obrar conforme a lo que Él nos ha mandado. Antes no puedes. Si tú no obedeces, no vas a escuchar la voz de Dios.
Pero cuando tú obedeces y te entregas y te alineas a su voluntad, tu oído se va a afinar, va a escuchar allí solamente la voz de Dios. Dice el 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando leía este versículo, el Espíritu Santo me hacía sentir, cuando dice abundar en toda tu obra, que tú vas a tener frutos, mi hermano. Vas a tener frutos de vida, de vida. ¿Por qué? Porque obedeces. Vas a fructificar lo que salga de ti, las obras que tú hagas, los frutos que tú tengas para con todos los que te rodeen, en todo tiempo, en toda circunstancia. Va a abundar, va a verse vida en ellos, porque tú estás en una obediencia a Dios. Aún en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, vas a tener fruto por doquier. De ti va a salir cosas del Señor porque tú estás obedeciendo como Cristo obedeció a su Padre. Y Él reflejaba al Padre. ¿Por qué? Porque estaba sometido en obediencia al Padre. Entonces dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Qué hermoso es cuando el corazón de Dios está alegre de ver a sus hijos en obediencia. Su corazón se alegra cuando tú le obedeces. Aún como padres naturales nos alegramos cuando nuestros hijos nos obedecen. Hay una alegría en nuestro corazón, pero cuando son desobedientes hay tristeza en nuestro corazón. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuando nosotros desobedecemos hay tristeza en su corazón. Pero cuando nosotros somos obedientes, mira, su corazón se alegra. Dice, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dice el 10, cuando obedecieres a la voz de Dios, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, mira, esto que yo te estoy hablando hoy, que te está hablando el Espíritu Santo, dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Otra de las cosas que el Señor me hablaba en estos versículos, quiero que me acompañen a Salmos 1, el versículo 1 y 2 y 3 también vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra escarnecedor tiene mucha profundidad. Tú lo puedes leer así, pero tiene mucha profundidad. Que es escarnecer, es burlarse. Yo ocupé los significados porque el Señor me estaba hablando sobre esta palabra, porque quizás tú dices, no, yo nunca estuve en camino, nunca me senté en silla de escarnecedores. Pero cuando habla esta palabra de escarnecedor, mira, es burlar, es rechazar, es ofender, es ultrajar, es ridiculizar, es insultar, calumniar o afrentar a otras personas, a una persona delante de otras personas, o es aquel que tiene malas intenciones o motivos escondidos. Cuando decía, Señor, esta es palabra escarnecedores, ni en silla de escarnecedores. Es tremendo, porque muchas veces nosotros sí hemos estado en sillas de escarnecedores. Nos hemos sentado a burlarnos de alguien, a rechazarla por algo, a ofenderla, aún con actitudes. Tú quizás no puedes ofender con palabras, pero con tus actitudes muchas veces ofendes a las personas. Cuando ultrajas, cuando ridiculizas, cuando insultas, cuando calumnias. Entonces es necesario que nosotros examinemos si no estamos siendo obedientes en todo aquello que el Señor nos está mandando. Entonces dice así el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Como hijos de Dios, nosotros en la ley del Señor debe estar nuestra delicia. En su ley medita de día y de noche. El Señor también me hablaba en el meditar. La palabra meditar en realidad es como
como hablarse a sí mismo, como quedarse uno meditando para uno mismo atentamente hasta que uno pueda como entender aquello que está meditando. Pero el Espíritu Santo me revelaba algo más profundo cuando dice, sino que en la ley de Jehová está tu delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros hacemos, como dice la meditación, no es como tú te imaginas esas personas que comienzan allá en sus cosas, ¿qué viste? No, nada que ver. Cuando los hijos de Dios meditan, comienza el Espíritu nuestro a hablar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a revelarte las cosas, la palabra. Por eso muchas veces hay personas cuando van a dar la palabra y dicen, estaba meditando en este pasaje, era porque el Espíritu Santo le estaba revelando el pasaje. Pero es necesario entrar como en ese momento de intimidad con el Espíritu Santo para que venga la revelación. Si tú no tienes una intimidad con el Espíritu Santo, no vas a poder entrar verdaderamente en esa intimidad a que Él te revele aún la palabra, los versos de la Biblia, aún las situaciones que tú estés pasando. Entonces, mira, por eso dice, en su ley medita de día y de noche. Nosotros tenemos que hacer una meditación constante allí con el Espíritu Santo, porque sabemos que es por el Espíritu Santo, no es que tú te pongas a hablar contigo mismo y comiences a preguntarte a ti mismo, no, sino es como una relación. Cuando tú tienes una relación estrecha con el Espíritu Santo, vas a meditar todo el tiempo allí. Aún no tiene que ser necesariamente sentado en algún lado solo, sino aún cuando tú estás en la calle, aún cuando tú estás en un lugar, sientes que el Espíritu Santo comienza a hablar a tu corazón y entonces tú entras como en esa meditación. Cuán hermoso es meditar en la palabra del Señor. Entonces dice que aquel que obedece, que está en la ley de Jehová, está su delicia, o sea, ama obedecer, ama la presencia del Señor, ama su palabra. Dice, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces volvemos a Deuteronomio, en el versículo 9, cuando dice, Jehová tu Dios te hará abundar en la obra de tus manos y el fruto de tu vientre, ¿viste? Cuando nosotros entramos en una obediencia, en una verdadera relación, de intimidad con Dios, donde nosotros decidimos dejar de hacer lo nuestro por obedecerle a Él, nosotros vamos a tener fruto, sí o sí se va a ver un fruto en nosotros y no va a ser un fruto aparente, como dice allá en Jeremías 17, cuando habla del árbol que en todo tiempo va a dar fruto, no importa la época, estación que esté, va a dar fruto. ¿Por qué? Porque estamos en una obediencia a Dios. Estamos en una negación a lo nuestro y en una entrega a Dios para lo que Él nos ha mandado. Entonces seguimos el 10, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres, porque tiene que haber una verdadera conversión, una verdadera conversión. Entonces dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, vuelve a repetir de nuevo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y cuando me hablas, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, no está muy lejos. Tú piensas que para acercarte a Dios muchas veces tienes que hacer ciertos ritos religiosos, de ir a una iglesia o quizás muchas personas de hablarle a un hombre, pero mira que está más cerca de lo que nosotros creemos. Pero ¿cómo se puede encontrar allí, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo cuando tú obedeces? Cuando tú cumples la palabra de Dios, no en tu carne, no en tu justicia humana, no en lo que tú digas, me propongo hoy a escuchar la voz de Dios, a leer la Biblia, porque tú te puedes proponer
en un día decir, Señor, yo hoy voy a leer Daniel entero. Pero si tú no tienes una verdadera disposición, no va a haber una revelación del Espíritu Santo. Van a ser simples letras para ti. Pero cuando tú dispones el corazón en obedecerle a Dios, disponer el corazón para un leer su palabra, para un escudriñar su palabra, mira, va a venir la revelación porque no está lejos, está cerca para aquellos que tienen esa disposición de corazón. Y cuando leía estos pasajes, el Señor me hablaba allí en Juan capítulo 6, versículo 60. Cuando dice palabras de vida eterna, el Señor me relacionaba estos versículos. Dice el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, cuando Él estaba hablando que era el pan de vida, muchos no lo entendieron. Pero mira que dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras es esta palabra. ¿Qué dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír?, se preguntaban entre ellos. Y mira lo que pasó, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿La palabra te ofende, mi hermano? ¿Las predicaciones que el Señor nos ha dado nos ofende? Entonces dice el 62, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y mira el versículo 3, que era lo que el Señor me hablaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor me hablaba, el Espíritu Santo, en esta parte de que aquellos que muchas veces escuchan la palabra de Dios, pero están más en sus afanes, están más alimentando su carne, obviamente para ellos va a ser algo imposible el obedecer a Dios. Es imposible cuando tú estás, tu corazón está más en las cosas de este mundo, está más aferrado en las cosas de este mundo, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero cuando tú estás en una completa obediencia, tú vas a entender las palabras de Dios. Van a ser vida para ti porque tú las recibes con tu espíritu, porque tú estás alimentando constantemente tu espíritu. Entonces el Señor hablarte, decirte, mira, está pasando esto en ti, yo necesito que tú dispongas el corazón porque quiero que perdones. Para ti no va a ser, no, pero ¿qué perdonar? Si mira lo que me hizo, es que no, Señor, mira lo que... No, si tú dices, Señor, yo te quiero obedecer, así perdonar lo que quizás no tenga perdón para los ojos humanos. Pero cuando tú estás en el Espíritu, entonces esas palabras se vuelven vida en tu vida, porque tú las recibes en tu espíritu. Y por eso dice allá, volvemos a Deuteronomio, dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Porque los mandamientos del Señor que Él nos ordena no son demasiado difíciles, ni están lejos. Dice ahí la palabra. Pasa que nosotros, obviamente, al amar más lo de este mundo, obviamente se arraiga más el corazón en lo de este mundo y es el difícil el obedecer. Pero cuando tú obedeces, Dios comienza a trabajar en tu vida y viene esa restauración, viene allí la negación aún más, en el querer agradarle más al Señor, en el querer agradarle en todo, aún en las cosas más mínimas. Él va poniendo todo en orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesta y dispuesto a obedecerle. Entonces seguimos leyendo. Dice el 14, porque muy cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces dice el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Y el Señor me hablaba también de Cristo. Él nos ha puesto la vida de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y Él nos ha dado a Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Entonces tenemos esa oportunidad de poder entrar en la obediencia y caminar en el camino de obediencia que fue el camino de Cristo.
Entonces dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Para que vivas. ¿Por qué? El propósito cuál es que nosotros vivamos en el Espíritu y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Mira lo delicado que es. Cuando tu corazón se aparta del Señor, cuando tu corazón se aparta, tú dejas de escuchar la voz de Dios. Entonces ahí te extravías y ahí vienes a inclinarte, a adorar todas aquellas cosas y pones en tu corazón todas aquellas cosas que no es Dios. Dejas de que el Señor de verdad establezca su reino en ti. ¿Por qué? Porque tienes tu corazón lleno de otras cosas. Y es muy delicado porque quizás nosotros decimos, no, pero Dios nos habla quizás de otras cosas, pero aún una falta de perdón. Tú estás inclinando tu corazón a dejar de perdonar, a no perdonar. Tú estás inclinando tu corazón a guardar amarguras y rencores contra las personas. Tú estás dejando inclinar en tu corazón ¿a qué? A no amar a tus enemigos, a no amar a los que te ofenden. Estás inclinando tu corazón a aquellas cosas que Dios no quiere en tu vida. Por eso Él dice, Él pide tu corazón, dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Entonces dice, inclinares a Dios ajenos y les sirvieres, porque cuando nosotros inclinamos el corazón a aquellas cosas, entonces entramos a servirle, a ser esclavos de aquellas cosas que nos mantienen esclavos. Y muchas veces pensamos que no, es que yo no soy esclavo. Pero sí somos esclavos a muchas cosas cuando inclinamos el corazón a aquellas cosas que el Señor no quiere que nosotros seamos más esclavos. Por falta de obediencia, por falta de obedecer. Entonces dice el 18, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Mira, Él te ha puesto por delante la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge a Cristo. ¿Cuál es el propósito de escoger a Cristo? Para que vivas tú y tu descendencia. No seas egoísta, porque tú tienes una descendencia detrás tuyo. Escoge la vida de Cristo para que tú vivas, no para que mueras. Y verás la restauración en tu casa, verás la restauración en tus hijos cuando tú te dispones a obedecer y a entregarte a Dios de corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo te entregas a Jehová. Vas a ver la restauración en tu vida. Entonces dice el 20, para terminar, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Acordate que nosotros somos hijos de Abraham por medio del Espíritu, por medio de Jesucristo, por medio de la fe, de Isaac y de Jacob que les había de dar. Aleluya. Para terminar quisiera compartirles el Salmo 51, que el Señor me lo dio ya minuticos antes de iniciar la palabra. Este corazón que reconocía que había fallado, este corazón que reconocía que le había fallado a Dios. Quiero que leamos juntos para terminar el Salmo 51, solamente ciertos versos. Dice David, el salmista David, ten piedad de mí. Tú uses y pídele al Señor que si hay cosas en ti que todavía no le agradan, dile, Señor, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es necesario, mira, que tú lleves a reconocer no solamente tus pecados, sino aún los pecados de tu nación, los pecados de tu familia, aquello que ha venido haciendo herencia en tu familia año tras año. Si no los conoces, pídele al Señor que te revele, para que tú puedas reconocer y arrepentirte como aún si fueras tú mismo el que cometió el pecado, para que el Señor tenga misericordia y borre todas las rebeliones delante de su presencia. Dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, me hablaba que en este momento David se estaba arrepintiendo, se estaba convirtiendo, estaba reconociendo que estaba fallando. Y como dice allí otro verso que el Señor me dio, que aquel que se arrepiente se convierte. Acá, en Primera de Juan, versículo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, el Señor es tan fiel y justo, pero es necesario que tú reconozcas, que tú te humilles, que tú te arrepientas, que tú te conviertas a Él, le confieses. No es necesario muchas veces que tú vayas y le digas a una persona todo el pecado que tú cometiste. Tú tienes al Señor, tienes su presencia, ve a la presencia de Dios, ve a la luz de Cristo. No permanezcas en las tinieblas, porque cuando tú estás allí ocultando un pecado, tú estás en tinieblas. Pero como hijos de Dios es necesario que nosotros vayamos a la luz de Cristo y expongamos nuestro pecado y digamos, Señor, mira, ya no quiero guardar esto, no quiero tener más esto en mi vida, quiero obedecerte, por eso vengo para que mi pecado sea reprendido delante de tu presencia. Ya no quiero más cosas guardadas y escondidas en mi vida. No puedo vivir más así, Señor, en hipocresía, en apariencia, en aparentar que todo va bien, que estoy bien, pero dentro de mí tener cosas, Señor, que todavía no te he entregado a ti. Aquí estoy, Señor, reconozco como lo hizo David, que él reconoció su pecado. Entonces, mis hermanos, esa era la palabra el día de hoy. De verdad espero que el Espíritu Santo haya hablado a cada uno de sus corazones como habló al mío, que pueda esa palabra penetrar en sus corazones y síguele pidiendo al Señor que te revele más su palabra. Sigue entrando más a la presencia de Dios, buscándolo de día, de noche, que sea tu delicia allí el estar en la presencia de Dios, que puedas meditar en la palabra, que puedas meditar en la presencia del Señor y que Él te continúe hablando a tu corazón, que te dé esas palabras de vida eterna, que son palabras que nos vivifican. Vamos a tener vida en Él. Amén. Bendiciones para todos mis hermanitos. Dios los bendiga.